Todo dolía. El metal bajo sus pies, oxidado y resquebrajado, parecía sangrar chispas cada vez que Uzi lo pisaba a toda velocidad. La niebla artificial, densa y pesada como plomo, devoraba los contornos de las ruinas a su alrededor. Torres corroídas, esqueletos de fábricas olvidadas, cables sueltos como raíces podridas se mecían con un viento que parecía gemir. Todo estaba muerto. Todo olía a óxido, a sangre vieja, a desesperanza. Y detrás de ella, venía él. No había espacio para pensar, no había margen para planear. Cada músculo de su cuerpo mecánico estaba entregado a un solo mandato primitivo: huir. Uzi saltó una viga medio colapsada, resbalando en una superficie cubierta de aceite seco. Sus sistemas internos chillaban alertas que ignoraba, mientras su vista se distorsionaba por las vibraciones del terreno bajo sus pasos. Un golpe brutal resonó detrás. Una figura blanca y destartalada cayó pesadamente desde algún punto alto, impactando contra el suelo y levantando un torbellino de polvo oxidado. N, el Murderdron al que había conocido. El asesino implacable que había logrado engañar y en cierto punto convivir. Pero esto no era el N de antes, no tenía la frialdad, no tenía el control. Tenía desesperación, una necesidad desgarradora de alcanzarla, como si su existencia dependiera de ello. Su vuelo errático, sus zancadas furiosas, sus garras clavándose en la chatarra para impulsarse hacia adelante, todo en él era violento, crudo, enfermo. Uzi. Gritó, su voz estallando en 1000 fragmentos de estática, cada palabra vibrando como un cristal a punto de romperse. Espera, por favor. Un rugido seco escapó de su garganta como si las palabras no fueran suficientes. Como si la comunicación misma fuera un concepto que se deshacía en sus manos. Un chasquido, un gancho de su cola atravesó el aire, rozando el borde de la chaqueta de Uzi, arrancándole jirones de tela. El terror la catapultó hacia adelante, los pies patinando, arañando el suelo en un escape torpe pero vital. El paisaje a su alrededor se volvió borroso, un túnel distorsionado de tuberías y estructuras deformadas. El ambiente mismo parecía inclinarse hacia N, cerrándose sobre ella. Un salto. Uzi se lanzó sobre un abismo improvisado, un hueco entre dos secciones destruidas del suelo. El vacío la recibió con un grito sordo de viento sucio, y sus servomotores chirriaron al límite para impulsarla hacia el otro lado. Atrás, N no dudó, no midió la distancia, no pensó. Se lanzó tras ella. Como una bestia que ya no reconocía su propio cuerpo, cayó, rodó, y volvió a levantarse en un espasmo furioso, arrancando fragmentos de metal del suelo bajo sus pies. No me dejes. Rugió, su voz deformada por una mezcla venenosa de dolor y rabia. No me dejes solo. Uzi no respondió. No podía. La garganta le ardía de un grito que no se atrevía a soltar. Un zumbido gélido recorrió su espalda. N volaba, no, caía, directo hacia ella, con las alas extendidas de forma irregular, como si su cuerpo no obedeciera del todo, como si el aire mismo lo rechazara. Por favor, detente. Gritó, su voz estallando en fragmentos de ira y pánico puro. No me dejes. Un sonido gutural, como un animal en la última etapa de su agonía, brotó de su garganta abierta, vibrando contra las estructuras rotas que lo rodeaban. Uzi no respondió. No podía. Si respondía, si siquiera dudaba, era el final. Una viga helada bloqueaba su paso. No había tiempo para esquivarla. No había elección. Saltó. La viga rasgó su abrigo, dejó un corte superficial en su costado metálico, pero siguió adelante, rodando al caer y obligando a su cuerpo a levantarse a puro impulso. Detrás, N embistió la viga como un tren descarrilado. Un grito de estática acompañó el impacto. Pero no se detuvo, no sentía dolor. O ya no importaba. Sus extremidades golpeaban el terreno como martillos, cada movimiento acompañado por chirridos y gemidos mecánicos. No era el N que había fingido amistad. No era el N que había intentado sonreír, con torpeza y un deseo silencioso de encajar. Era otra cosa. Uzi lo escuchó venir antes de verlo. El crujir ensordecedor de la escarcha quebrándose bajo garras deformadas, el zumbido cortante de alas heridas luchando por mantenerse al vuelo. Cada segundo era un tiro de dados contra su vida. Cada centímetro ganado era una victoria contra algo inevitable. El terreno comenzó a inclinarse. Una sección semi-colapsada de una vieja autopista industrial, suspendida a medias sobre un abismo de estructuras desmoronadas. El hielo cubría todo, una capa irregular que parecía papel quebradizo bajo la luz mortecina del cielo. Uzi resbaló, las piernas patinando por un instante mortal. Él la vio. No. Gritó N, su voz saliendo en un aullido agónico. N se lanzó hacia ella.
Uzi apenas logró impulsarse hacia un costado, chocando de costado contra un trozo de escombro. Sintió una garra rasgar el aire a centímetros de su cabeza. La persecución no tenía gracia, no tenía estrategia. Era puro instinto. Una pelea contra el reloj de sus propios fallos mecánicos. Otra sección colapsada. Una lluvia de fragmentos metálicos cayendo como cuchillas de hielo. Uzi se zambulló bajo un puente improvisado, sus pulmones mecánicos jadeando con esfuerzos eléctricos desesperados. Atrás, N embistió el obstáculo sin frenar, su cuerpo chocando, rebotando, sangrando pequeñas chispas y fluidos oscuros en su carrera inhumana. Su programación estaba rota, su misión distorsionada. Y aún así, no paraba. Uzi. Gritó otra vez. Uzi, no te vayas. Una súplica hecha de rabia y miedo puro, disolviéndose en el viento helado como cenizas. La entrada al próximo sector estaba cerca, un campo abierto sembrado de torres fracturadas y vehículos abandonados, convertidos en tumbas de escarcha. No había coberturas, no había escondites, solo velocidad. Uzi aceleró hasta sentir que las juntas de sus piernas iban a partirse, mientras el sonido de las alas de N, ahora abiertas en un vuelo irregular y enloquecido, cortaba el cielo como cuchillas oxidadas. No iba a rendirse, no iba a parar, no iba a permitir que ella desapareciera de su vista. Aunque se rompiera, aunque se deshiciera, aunque no quedara nada de él al final. El campo abierto fue un infierno blanco y estéril. No había cobertura, no había escondites, solo torres rotas y el eco distorsionado de sus propios pasos y jadeos. Uzi corrió. Corrió hasta que el peso del miedo pareció arrancarle pedazos del alma mecánica. Y por un instante, solo un instante, no escuchó nada detrás de ella. El silbido enfermizo de las alas cortando el aire desapareció. El sonido de los garras destrozando metal se apagó. Silencio. Uzi no dudó, no podía dudar. La entrada al búnker surgió de la niebla como una herida abierta. Una compuerta cuadrada, gruesa como la mandíbula de un titán mecánico, sellada a la pared de un antiguo complejo subterráneo. Un chorro de vapor brotaba de los bordes oxidados. Un panel de control, semi-congelado, brillaba con una luz tenue y temblorosa. Las compuertas se abrieron con un gemido gutural, como si el mismo mundo se partiera en dos. El viento helado se arrojó adentro como una bestia salvaje, esparciendo nieve, polvo y fragmentos de óxido viejo. Uzi no se detuvo, ni miró atrás. Corrió directamente hacia el interior. ¡Miren y lloren! Por favor, cuando vaya a casa le contaré a mi querida esposa e hijos. Los 4 worker drones de guardia, sentados alrededor de una mesa improvisada, la miraron sorprendidos. Las cartas de su juego, Jin Romy, medio manchadas de aceite, volaron por el aire como hojas marchitas. ¡Cállense! Oye, ¿qué demonios? No se puede correr aquí, niña. Uzi no respondió, ni siquiera los miró. Con un gruñido desesperado, sacó la tarjeta de acceso maestra de su cinturón y la estampó contra el lector del tablero de control. Un pitido rojo. Error. Su reactor interno se congeló de terror en su sitio. Y entonces escuchó. Lo escuchó a él. El primer grito de desesperación se coló por la abertura de la compuerta. Un alarido puro, desgarrador, lleno de una furia tan primitiva que no parecía salir de ningún ser consciente. El sonido de garras arrancando ductos. El crujido brutal de muros siendo atravesados. Las alas cortando cables, derribando torres frágiles. Buscándola. Arrasando todo a su paso. Uno de los worker drones se levantó, confuso, mirando hacia la entrada aún abierta. ¿Qué está pasando afuera?, preguntó, su voz temblando. Uzi ignoró la pregunta. Con un gemido de frustración, levantó la tarjeta y golpeó el lector con toda su fuerza. Un crujido de chispas, electricidad saltando, cristal quebrándose. La pantalla del tablero explotó en una lluvia de fragmentos, y las compuertas reaccionaron, cerrándose demasiado rápido. La nieve y el aire helado fueron expulsados con violencia hacia el interior. El metal gruñó al desplazarse, vibrando como un grito metálico. Y entonces, lo vio. NN había llegado. Se lanzó hacia la compuerta mientras ésta bajaba en caída libre. Demasiado tarde. El borde de la compuerta atrapó su torso, partiéndolo como a un muñeco de trapo. Su mitad superior cayó pesadamente dentro, su cabeza suspendida en el aire por un instante imposible. La puerta selló con un estruendo que hizo vibrar toda la estructura. Y allí quedó. Un trozo de N, inerte, aplastado. El visor de su rostro, normalmente iluminado con ojos digitales vibrantes, estaba en blanco. Solo una pantalla negra.
Parpadeando, un único cuadro de advertencia emergente apareció, intermitente, como una herida abierta. Error. Error. Uzi se quedó paralizada. Los worker drones también. El aire estaba cargado de electricidad rota y terror. Segundos después, un movimiento. Un espasmo leve recorrió el cuerpo cortado de en el sistema de autorreparación, profundamente dañado, empezó a trabajar. Reconstrucción iniciada. Nivel de integridad, 7%. Era lento, doloroso, errático. NJDO. Un sonido húmedo, agónico. Su brazo derecho comenzó a ensamblarse a duras penas, fibras de metal chasqueando y retorciéndose como nervios vivos. Su torso volvió a unirse en movimientos espasmódicos, como si cada segundo fuera una tortura. Se arrastró, de rodillas, abrazando su propio cuerpo reconstruido de forma imperfecta. Desde su perspectiva, todo era caos. Múltiples ventanas de advertencia se superponían en su visión. Sobrecalentamiento crítico, 98% daño estructural severo. Fallo inminente de núcleo. Funciones cognitivas deterioradas. Sus sistemas internos ardían. Sentía su mente desmoronarse, fragmentarse, separarse en pedazos de pánico, dolor, odio y hambre. Un hambre que no era natural, un hambre que no era parte de su programación inicial. La saliva, espesa y metálica, comenzó a gotear de sus fauces abiertas. Su mandíbula se dislocó con un chasquido seco. Su respiración era un gorgoteo ahogado. Y entonces los vio. Los worker drones. Pequeños, frágiles, inútiles. Carne fresca. Su mirada se clavó en ellos con una intensidad salvaje, animal, devoradora. No había órdenes, no había lógica. Solo un instinto puro y brutal: alimentarse. Sobrevivir. A cualquier precio. Los 4 drones apostados frente a la compuerta no eran simples trabajadores. Braxton, Nat, Makarov y Todd eran parte de una unidad de seguridad improvisada, soldados reciclados de viejas batallas industriales. Vestían abrigos de camuflaje ártico y, aunque todos llevaban armas de reglamento, pistolas de plasma de bajo calibre, la rutina, el frío y el cinismo los había hecho descuidarse. Nat no era el mejor soldado, pero tampoco el peor, y eso lo decía todo. Había vivido lo suficiente para saber que sobrevivir no era lo mismo que estar vivo. Muchos drones del búnker caminaban, hablaban, hacían guardias, pero estaban vacíos. De propósito, de criterio, de preparación. Él, en cambio, no podía darse ese lujo, porque él recordaba la llegada de esos ángeles de la muerte. Recordaba las garras abriéndose paso entre los restos de su madre, y el cráneo de su hermana menor cayendo al suelo como si fuera chatarra inútil. Todo antes siquiera de tener edad para entender lo que era el miedo. No fue entrenado para sobrevivir, solo fue olvidado por la muerte en medio del caos. Con los años, sus superiores, si es que se les podía llamar así, lo catalogaron como un caso mental inestable. Síndrome paranoide. Brotes psicóticos. Cambio de personalidad intermitente. Una lista médica lo suficientemente larga como para rellenar el manifiesto de toda una unidad. Pero para él, todo eso eran adornos. Palabras médicas puestas por quienes nunca salieron a ver lo que había allá afuera. Nat no estaba loco. Estaba cuerdo en un mundo que se había ido a la mierda. Él veía lo que los demás se negaban a aceptar. Las líneas de defensa eran una broma. Las armas estaban oxidadas. Las paredes, corroídas por el paso del tiempo y la ignorancia. Y los soldados, niños jugando a la guerra con uniformes de segunda mano. Khan era otra historia, un líder de cartón, no solo un mal padre, de eso Nat ya estaba convencido desde hacía tiempo, sino un hombre patéticamente superficial. Vivía proyectando una idea de control, de liderazgo, de progreso, pero en realidad, lo único que hacía era pintar de colores una sentencia de muerte anunciada. Atole con el dedo, pensaba Nat. Eso era todo lo que les daba. Falsas promesas, esperanzas de papel y una moral construida sobre cimientos de basura industrial. Uzi había intentado hablarle, más de una vez, a su manera, torpe, áspera, explosiva, pero honesta. Ella lo miraba como si fuera otra amenaza más, un loco más del montón, y no la culpaba. Había aprendido a escupir veneno antes que escuchar razones, así sobrevivía. Pero aún así, Nat sabía que no era una niña común. Había algo en ella, algo crudo, puro, una furia legítima que ni siquiera ella sabía cómo canalizar. Un fuego que, mal dirigido, la haría terminar exactamente igual que todos los demás, en pedazos. No estuvo presente cuando Khan la dejó salir al exterior, y no necesitaba estarlo. Cuando se enteró, simplemente bajó la mirada, como si esa decisión fuera una extensión lógica del mismo hombre que lideraba ese agujero oxidado. Claro que la dejó salir, creyó que quería seguir sus pasos, lo vio como una oportunidad para sentirse importante.
Y ni siquiera se detuvo a pensar si ella entendía lo que había allá afuera. Narcisista de mierda, Nat siguió en su puesto, siempre en la misma compuerta, mirando hacia la nada, esperando lo inevitable. Porque él sí sabía que esa puerta no iba a detener nada, y cuando llegara el momento, solo esperaba que su muerte fuera rápida. Pero una parte de él, pequeña, enterrada bajo capas de pesimismo y aceite seco, deseaba que, si todo se iba al infierno, Uzi al menos pudiera hacer algo distinto. Algo que él nunca pudo. Solo Nat, joven, disciplinado, paranoico a un nivel casi admirable, seguía llevando consigo su equipo completo. Una pistola de plasma de emergencia, un cuchillo de trinchera de carbono reforzado y un paquete táctico adherido a su pierna. La mentalidad de Nat era simple. Si un portón puede partir a un murder drone en dos, quizá, solo quizá, hay una oportunidad. Pero no estaba preparado para esto. N irrumpió como un relámpago de garras y metal. Braxton apenas vio la sombra que se abalanzaba sobre él antes de ser partido en dos. No gritó, no entendió. Solo cayó. Makarov y Todd, confiados, sin esperar un ataque real, quedaron paralizados unos instantes demasiado largos. El miedo les rompió la reacción. Solo su instinto de supervivencia terminó arrancándolos de la escena. Ambos corrieron, desapareciendo en el laberinto de los corredores. Nat no corrió. Nat disparó. El primer tiro impactó el hombro de N, haciéndolo tambalearse. El plasma chisporroteó en la carne metálica, dejando una quemadura negra en su armadura orgánica. N siseó, agazapándose. Nat se deslizó hacia un costado, usando la mesa como un escudo improvisado, volcándola hacia adelante para ganar unos segundos preciosos. El segundo disparo rozó la mandíbula de N, el tercero impactó en su pierna izquierda, forzándolo a arrodillarse con un chasquido de partes mecánicas forzadas. Pero Nat sabía que no era suficiente. Nada de eso era suficiente. Mientras N forcejeaba para levantarse, Nat sacó su cuchillo de trinchera y en un movimiento brusco y feroz, arremetió contra la mesa con una patada la cual la hizo volar y estrellarse con N, derribándolo por unos instantes. Nat estaba listo para la confrontación cercana si era necesario. Y fue necesario. N rugió, impulsándose hacia adelante. Su cola metálica chasqueó como un látigo. Nat esquivó el primer golpe, rodando bajo el arco letal de la cola. Intentó clavar su cuchillo en la sección torácica expuesta, pero una garra de N atrapó su brazo en el aire. Un crujido sordo resonó. Nat gritó entre dientes, forzándose a girar su cuerpo para disparar a quemarropa su última bala. El disparo impactó de lleno en el costado de N, una herida humeante, profunda, visible. Pero N, impulsado por su hambre y desesperación, no cayó. Nat rápidamente giró la pistola en sus manos tomándola por el cañón, como un arma blanca. Le dio un fuerte martillazo con el mango de la pistola, el cual hizo que el armazón se deformara, y los componentes del sistema interno salieran volando. N levemente aturdido, su visión quedó borrosa cuando un contundente derechazo le deformó levemente el chasis, y por instinto, con un impulso brutal, dio un giro y su ala se impulsó como una guadaña, girando para atravesar su estómago de lado a lado, lo estrelló contra la pared, dejándolo semi-inconsciente, el cuchillo rodando lejos de sus dedos. Nat no murió inmediatamente. Sintió la pérdida de conciencia como una bruma, una sensación de vacío que le robaba la fuerza de las piernas. Y lo último que vio, antes de cerrarse sus ojos mecánicos, fue a N encorvándose, su cuerpo temblando de rabia, antes de lanzarse a alimentarse de los restos a su alrededor. Gracias al sacrificio de Nat, Makarov y Todd lograron escapar. Mientras tanto, Uzi corría. Corría. Sintiendo como el eco de las muertes se estampaba contra las paredes, sabiendo que la matanza había terminado. Y que ahora ella era el único objetivo restante. Desde el techo, como una bestia invisible, N se deslizaba, esperándola. N ya no corría. N se arrastraba, moviéndose entre los ductos de ventilación, como una sombra acechante. Cada movimiento era un arañazo sobre la chapa vieja. Cada crujido, una promesa de muerte. Uzi no podía verlo, pero lo sentía. Sentía su hambre latiendo, respirando sobre su nuca, doblando una esquina a toda velocidad, chocó de frente contra una figura más grande que ella. Uzi. Gruñó una voz áspera. Era Khan. Su padre. Sus ojos brillaban de furia y desconcierto, observando el pasillo tras ella. Los cadáveres de los worker drones. El aceite derramado como sangre negra. El olor a metal quemado y desesperación. ¿Qué has hecho? Le gritó, sin una pizca de duda, sin una sola pregunta. Sin buscar la verdad. Buscó culpables, no respuestas. Porque era más fácil así, más cómodo así.
Porque en su mente, Uzi siempre era el problema, el error, la vergüenza. Uzi intentó hablar, pero las palabras se le rompieron en la garganta. No había tiempo, no había aire. Khan no lo vio. No podía verlo. No escuchaba el crujido de los ductos de ventilación. No sentía el peso invisible de la muerte que se acercaba desde arriba. Has puesto en peligro a todos. A tu gente. A mí. Espetó Khan, su voz subiendo en pánico, en rabia, en ese egoísmo desesperado que confundía amor con control. Uzi solo vio su rostro. Su ira. Su falta de miedo verdadero. No entendía el horror que se le venía encima. Su mente, demasiado frágil para aceptar el horror real, necesitaba un culpable tangible, y como siempre, era Uzi. Porque era más fácil, más seguro, más cómodo. Porque en el fondo, para Khan, Uzi siempre había sido el error que debía corregirse, la vergüenza que debía ocultarse. Uzi quiso hablar, explicar, pero las palabras se le quebraron en la garganta como vidrio roto. No había tiempo. El crujido en los ductos de ventilación se volvió más agudo, más urgente. Khan no lo oyó. No podía oírlo. Su miedo era mezquino, patético y egoísta. Era miedo a la vergüenza, no miedo a la muerte. Y entonces, un sonido nuevo. Un goteo. Grueso. Húmedo. Sobre ellos. Uzi sintió una gota espesa caer sobre su hombro. Blanca. Viscosa. Levantó la mirada, temblando. Y allí, desde la rejilla reventada del conducto, una X extendida de manera horizontal, el rasgo distintivo de los Murder Drones en modo caza, lo observaban. Fríos. Vacíos. Hambrientos, sádicos. No los miraba como un individuo. Los miraba como presas. Y el conducto estalló. Con un rugido metálico, N se lanzó hacia abajo como una criatura de pesadilla. Cayó de pie. El impacto hizo temblar toda la estructura, arrancando fragmentos de metal y hielo de las paredes. La onda de choque barrió el pasillo, derribando a Uzi y Khan como muñecos. El techo crujió peligrosamente. El aire se llenó de polvo helado y fragmentos voladores. Y en medio del caos, N se enderezó. Su figura era una amalgama de plomo, hueso y hambre, surgiendo de entre el humo como la encarnación de la muerte. No hubo palabras, no hubo advertencias. Solo una certeza brutal: se había acabado el tiempo. Cuando el golpe la derribó, el mundo entero se ralentizó para Uzi. El tiempo dejó de ser tiempo. Era solo ruido y frío. Una vibración en su espalda acompañada de un breve zumbido agudo, el indicador de su rifle de riel, terminando de recargarse. El mundo se desdibujaba en sus bordes. Las luces del búnker parpadeaban como si el lugar mismo contuviera la respiración. A lo lejos, un eco sordo, golpes, choques metálicos, colisiones de algo pesado contra algo aún más frágil. Pero era un sonido ahogado, casi imperceptible, un murmullo sin rostro entre la niebla congelada. Y Uzi se negó a caer. Apretó los dientes, se impulsó con una fuerza brutal, plantando un pie contra el suelo. Recuperó el equilibrio en un solo movimiento cargado de ira, dolor y desesperación. Su mirada se endureció, férrea como el acero que la rodeaba. No iba a morir aquí. Con un gruñido breve, casi animal, llevó su mano a la espalda y arrancó el rifle con un movimiento rápido y forzado, obligando a su chasis tembloroso a obedecer. Cuando se giró, el frío de la muerte la recibió de frente. N se había incorporado. Estaba allí, erguido. Por un instante, solo un instante, su expresión pareció volver a ser la de antes. La del N torpe, amable, el que tartamudeaba buscando palabras. Pero fue un espejismo. Una mentira quebrada. Cuando habló, su voz sonó extrañamente triste. Disfruté mucho nuestro tiempo juntos, dijo, con un deje de resignación hueca. Pero no dejaré que dispares a B con esa cosa. Uzi no bajó el rifle, no pestañeó, no respiró. La muerte la miraba, y ella la miraba de vuelta. Sus labios se curvaron en un gesto torcido, furioso, cargado de rencor. «¡Que te jodan!», escupió. «Papá, abajo». El grito fue tan abrupto que Khan, apenas a unos metros, dio un respingo. El viejo dron la miró con horror, pero no por ella, no por el peligro, sino por algo infinitamente más banal. «Trajiste un Murder Drone aquí», bramó Khan, agitando los brazos como un comerciante viendo romperse su escaparate. «Mis hermosas puertas. Mi preciada instalación». Su voz sonaba más dolida por los daños materiales que por cualquier temor genuino hacia su hija. Uzi sintió un nudo amargo treparle por la garganta. La costumbre del desprecio, el dolor rutinario de no ser suficiente. Pero no había tiempo. No ahora. Gimió Uzi, desesperada. Cometí un error, pero puedo arreglarlo.
Muévete, papá. Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando N cargó. Una sombra letal. Un impacto brutal. El ala de N perforó el aire y atravesó el espacio entre ellos como una lanza viviente. Azotó a Uzi contra la pared. El golpe la dejó sin aire. El metal se clavó en su espalda. Un grito ahogado, mordido por el dolor, brotó de su boca mientras su rifle resbalaba de entre sus manos temblorosas. Cayó al suelo. Rebotó. Y terminó deslizándose hasta detenerse justo a los pies de Khan. Khan dio un paso atrás. Miró el arma como si fuera una serpiente venenosa. Mientras tanto, Uzi, empalada, atrapada, levantó la mirada. Sus ojos, dilatados, desgarrados, buscaron a su padre. Papá. Gimió, su voz temblando en un quiebre agudo. Apunta, y dispara. Por favor, confía en mí. No era un grito de orden. Era una súplica. Una última plegaria rota al único Dios que le quedaba, su padre. Pero Khan no se movió. Su cuerpo temblaba. Sus ojos no podían sostener la mirada de su hija. Su mente se llenaba de voces internas, todas luchando entre sí. No es mi culpa. Ella trajo esto aquí. Yo no tengo que morir por sus errores. Su respiración era corta, irregular. Sus manos sudaban. Su corazón mecánico latía a un ritmo frenético. Un instante. Un solo instante, una chispa diminuta de algo más humano brotó en su pecho. Remordimiento. Compasión. Tal vez. Pero fue enterrada. Sofocada. Asfixiada bajo toneladas de egoísmo. El miedo era más fuerte. La autoconservación era más cómoda. Khan retrocedió. Un paso primero, luego otro. Como un espectro de cobardía, alejándose del único ser que alguna vez creyó en él. Papá. Susurró Uzi, rota, quebrándose en una sola palabra. Sus lágrimas eran invisibles, pero estaban allí. Cada sílaba cargada de abandono. Khan la miró, pero no la vio. En su mente solo quedaba la desesperación de salvarse a sí mismo. Las luces parpadearon de nuevo. El eco de los golpes distantes sonó una vez más, ominoso, como un presagio que nadie estaba escuchando. Algo se movía en las sombras. Algo se acercaba. Pero Khan no lo sabía. No quería saberlo. No podía cargar con otra verdad. Y así, en el frío agonizante de ese corredor, tomó su decisión. Una decisión sin coraje. Una decisión que marcaría a Uzi más profundamente que cualquier ala atravesando su cuerpo. Fin del capítulo.